Bien, buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a todos los que se están conectando. En esta oportunidad tenemos un webinar organizado por nuestra compañía RPA. Antes de iniciar, quiero darles a conocer un poquito de información sobre nuestra empresa. Como pueden ver, nosotros somos RPA, Research Partners Associates, constituidos como reactivos para análisis SAC. Somos una empresa que cuenta con más de 27 años de constituida y nosotros nos dedicamos a la comercialización de materiales y equipos para laboratorio. Además de ello, también contamos y brindamos el servicio de soporte técnico y aplicaciones. Y nosotros también trabajamos bajo procesos estandarizados, bajo normas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, con profesionales comprometidos y capacitados por las diversas marcas que representamos. En esta PPT ustedes pueden visualizar cuáles son las principales marcas que nosotros comercializamos. Una de las principales es la compañía Thermo Scientific. También tenemos a Canon, a Sen, a Par y la línea de Suez. Dentro de las marcas por las cuales comercializamos equipamientos menores y consumibles, insumos en general para laboratorio, contamos con las marcas como Fisher Scientific, Rigaku, Pig, Saviles, High Purity, USA y Tecnal. Ok, entonces voy a darle pase a Juan Reina, como les comenté. Hoy día tenemos el webinar titulado Uso de viales y septas en la cromatografía. A ver, Juan, por favor, te cedo el paso. Voy a detener mi presentación. Buenas tardes. Dame un segundo, voy a compartir. En lo que Juan comparte su presentación, por favor, durante el desarrollo de la misma, pueden utilizar el chat para formular sus consultas y al final de la ponencia, Juan va a estar absolviendo las mismas. Entonces, por favor, su atención. Y Juan, te doy pase. Gracias. Dame un segundo, por favor. Estoy teniendo acá un inconveniente técnico. Un segundo, por favor. Ahora sí, ¿estás viendo mi pantalla? Ok, Juan. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Déjame, sí, correcto. Ahora sí, todo tuyo. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos, espero estén bien, preparados para este fin de semana. Mi nombre es Juan Carlos Reina, soy el Senior Channel Manager para la línea de consumibles de Thermo Scientific para América Latina, en la línea o en la división de cromatografía y espectrometría de masas. Hoy vamos a hablar de la cromatografía, el manejo de muestras principalmente, vamos a hablar de viales y septa y la injerencia que estos pueden tener en las pruebas analíticas. Durante esta hora, los próximos 45 minutos aproximadamente, vamos a estar hablando sobre septa de cromatografía, los diferentes materiales disponibles, características y sobre qué parámetros debemos tener en cuenta para poder escoger el septa adecuado al análisis que queremos utilizar. De igual manera, también vamos a estar hablando sobre viales, sus materiales, diferentes perfiles disponibles y también un poco sobre los efectos negativos del lavado y la reutilización de viales para cromatografía. La elección de los septa puede ser algo complejo, a pesar de que es un material muy simple en teoría, pero tenemos que tener en cuenta varios factores, incluido, por ejemplo, el tipo de aguja de nuestro inyector, qué solventes vamos a utilizar, a qué temperatura estamos sometiendo la muestra,
Si necesitamos que sea un septa que ofrezca sellado o si es una muestra que no sea volátil, si vamos a ejecutar múltiples inyecciones, etcétera. Entonces, es importante tener varios de estos factores presentes en el momento de escoger el septa adecuado. Nosotros tenemos una herramienta en nuestra página web. En esta slide están viendo el enlace, thermofisher.com, barra inclinada order, barra inclinada septa selection guide, perdón. Y con esta herramienta, simplemente respondiendo algunas preguntas que les van a hacer, el sistema les va a indicar cuál puede ser el septa adecuado para el experimento que estén utilizando ustedes. Eh, el septa que usted elija para su vial de inyector automático puede afectar la evaporación de la muestra. Eh, También puede afectar la seguridad de la misma, puede generar flexión o bloqueos en la aguja, si es una elección incorrecta. Tenemos que tener en cuenta que si tenemos un inyector automático con una aguja bastante frágil, de pronto tenemos que utilizar un septa que sea blando. También tenemos que asegurarnos que este septa sea compatible con los solventes que vamos a estar utilizando. Y si vamos a utilizar algún método experimental, tengamos en cuenta también qué se va a estar utilizando para elegir el septa correcto. Aquí vamos a tener un árbol de decisión para qué tipo de septa podemos estar utilizando. Por ejemplo, si vamos a estar utilizando múltiple inyección, obviamente vamos a requerir buena resellabilidad y en este caso vamos a utilizar goma teflón o silicona teflón, pero nunca teflón solo. Si vamos a hacer una inyección única y sabemos que es una muestra que no es volátil, de pronto teflón funciona, pero por lo general vamos a querer evitar este tipo de evaporación que puede generar reconstitución de muestra y cromatogramas que no sean fiables. Con respecto a la temperatura, si sabemos que vamos a estar utilizando temperaturas extremas desde menos 60 hasta 200 grados centígrados, lo ideal es utilizar silicona con teflón. Y en el medio, pues podemos escoger entre goma natural, butilo con teflón o goma roja con teflón. Si nuestro equipo tiene una aguja frágil, una aguja de un calibre muy fino, se requiere que los septas sean blandos y delgados. Por ejemplo, un teflón silicona de bajo durómetro. Si nuestra aguja es gruesa o aguja tipo Roma, necesitamos un septa que sea precortado para evitar que de pronto la aguja empuje el septa dentro del vial. Se sugiere una septa de teflón silicón precortado en este caso. Si estamos haciendo un análisis crítico, se requieren septas muy limpias. Silicona, por lo general, es un material bastante limpio que va a ser útil para este tipo de análisis. Y si estamos experimentando coring, coring es cuando el solvente comienza a afectar la silicona o la goma, la parte flexible del septa, eh, y puede generar que se endurezca y entonces la aguja lo que va a hacer es cortar un pedacito que puede estar introduciéndose dentro del vial y obviamente contaminar la muestra o inclusive en el peor de los casos se puede meter dentro de la aguja y terminar dentro del autosampler generando pues reparaciones bastante costosas. En este caso, para evitar el coring se sugiere utilizar un septa de doble capa de teflón, teflón silicona teflón o teflón butilo teflón. Para mirar qué septa debemos utilizar con nuestro inyector automático, debemos considerar, obviamente, qué instrumento estamos utilizando. Dependiendo del instrumento, pues vamos a tener diferentes características. Cada fabricante utiliza diferentes tipos de aguja de inyector y para algunos instrumentos se requiere que los septas sean precortados. Un ejemplo muy claro, por lo general Waters utiliza septas precortados en sus instrumentos. En algunos otros casos, los equipos de Merck Hitachi, por ejemplo, requieren una septa que sea muy blanda para evitar que la aguja sufra ya sea rupturas o quiebres. Entonces, es bueno tener en cuenta el instrumento para poder escoger el septo adecuado. También tenemos que tener en cuenta los compuestos de interés. Si son compuestos volátiles, tenemos que utilizar septa que proporcione un sello hermético.
Y en este caso no solamente es la septa, pero también la tapa puede ejercer un sellado más adecuado dependiendo del tipo de tapa que estemos utilizando. En el caso de Thermo Scientific tenemos el sistema ABCS, que elimina la subjetividad en torno a la compresión del sellado y ofrece un óptimo sellado en el vial. También tenemos que tener en cuenta nuevamente los solventes. Algunos de los solventes que se utilizan comúnmente para HPLC o HPLC-GC pueden afectar, como mencioné anteriormente, la integridad de los septa. La selección correcta puede generar o evitar contaminación de muestra, ruido y resultados cromatográficos no viables. La temperatura también, como les mencioné también anteriormente, es bien importante tenerla en cuenta, ya que no todos los septa pueden funcionar en temperaturas extremas. Vamos a hablar un poco de los materiales. En este caso, septa de goma, que es el más común, sobre todo para GC, está en las tapas de sellos de aluminio que se utilizan con los crimpers. Por lo general, estas septas tienen una capa que es como un spray de teflón, no es un disco de teflón adherido a la goma, y obviamente es más sujeto a daños en cuanto a la forma como se interactúa la goma con los solventes. Obviamente con GC no se utilizan solventes agresivos, como en HPLC, entonces por eso puede ser apta para estos experimentos. En este caso tenemos varios tipos de goma, el AC6 o 6RT1. Es una goma natural de bajo durómetro que permite una fácil penetración de la aguja. Es bastante popular y económico para propósitos generales de GC, perdón. La septa de goma teflón AC7-8R T1 tiene un durómetro un poco más alto, esto quiere decir que es un poco más duro, y esto pues es para con agujas que tengan punta, que sean perforadoras. Estos en todo caso son los septas más populares para GC. Y septas precortados, estos ya no son adecuados para GC, pero también es la variación más económica de septa resellable para HPLC. Estos deben ser utilizados para aplicaciones con aguja jeringa de un calibre muy fino, o para utilizar en casos en los que se pueda formar un vacío en el vial. Queramos evitar el vacío en el vial. Con respecto a la silicona, tenemos un caucho o una goma silicona como un híbrido. En este caso sí viene con una lámina extra de PTFE. Si ustedes ven las septas separadas, van a ver dos colores fácilmente diferenciables. La capa más delgada siempre, la capa más brillante siempre va a ser la de teflón. En este caso, teflón silicona se utiliza cuando se requieren excelentes cualidades de sellado. La silicona es mucho más resistente al ataque químico y es bastante útil para HPLC. El septa resiste perforación cuando se requieren múltiples inyecciones. Sin embargo, recordemos que no es una buena idea reutilizar septas, limpiarlas y reutilizarlas. Dentro de las diferentes formulaciones y luego de esta presentación les vamos a estar enviando un documento que viene con bastante información técnica y compatibilidad química de todas estas septas de diferentes materiales para que pues lo utilicen como ayuda. Teflón silicón ST1, ST15, ST18 y ST2 es una silicona bastante blanda, blanda, pero es de una dureza media, un durómetro medio, y por lo general tiene una capa protectora, en el caso de termo, de color rojo, es decir, que el teflón es rojo. Está disponible en diferentes espesores. En cuanto a la ST101 y ST14, es una silicona también bastante blanda, es muy pura, resiste una perforación también de una manera excepcional y se recomienda para aplicaciones de líquidos masas y GC masas debido precisamente a la pureza de la silicona. La ST143 y ST144 es bastante blanda, es de pronto la más blanda
de nuestro portafolio. Esta por lo general es transparente y la capa de teflón es de color azul para fácil identificación. En cuanto a la TST1 y TST11, es teflón, silicón, teflón. En este caso vamos a tener una capa de teflón a ambos lados de la silicona, lo que permite una más fácil perforación para agujas que requieran esta ayuda. También existe la versión precortada, teflón silicón precortado. Es básicamente una variación de la ST101 con el corte. Con respecto a otros tipos de materiales, tenemos teflón y fluoropolímetros. En el caso de teflón, como mencionaba anteriormente, es un disco que no ofrece resellado, se utiliza para una inyección única. Tenemos que hacer ciclos de muestra muy cortos precisamente porque se van a generar evaporaciones. Con respecto al Vitón, este proporciona una mayor resistencia química y tenemos una capacidad un poco más limitada para volver a sellar, es decir, que no queda tan abierto como el teflón. Se utiliza para solventes o se recomienda para solventes clorados y debido a la dureza precisamente del Vitón, estos septas no son adecuados para utilizar con calibres finos de agujas. Con respecto a las tapas integrales, esto quiere decir que la septa es del mismo material en que se fabricó la tapa, es integral. En este caso vamos a tener dos materiales, polietileno y polipropileno. Los dos son químicamente resistentes, pero también apropiados para un solo uso, ya que estos no se vuelven a sellar, no tienen recubrimiento de un fluoropolímetro o teflón tampoco, por lo que es adecuado para análisis de PFOA. Eh, Tenemos opciones en 20 milímetros para aplicaciones de preparación de muestras y también para Headspace. Estos materiales ofrecen superficies en gran parte hidrofóbica y una alta resistencia química. Sin embargo, tienen algunos aditivos que, dependiendo de los solventes que estemos utilizando, puede llegar a afectar la muestra. Entonces, no son aptos para todas las aplicaciones. Con respecto al butilo y clorobutilo, eh, tenemos caucho de clorobutilo. Es una opción bastante económica para aplicaciones de baja temperatura o también de baja presión. No es apto para uso con alcanos de benceno, disolventes clorados o ciclohexanos en una capa protectora de PTFE. Con respecto al bromotil gris, son stoppers, ya en este caso estamos hablando para aplicaciones de Headspace. Estos simplemente son tapones, no utilizan una barrera de PTFE, se utiliza para muestreo de gases debido a su baja permeabilidad. El clorobutilo negro tampoco proporciona barrera de PTFE y se utiliza también para muestreo de gases debido a su baja permeabilidad, perdón. Con respecto a, tenemos una variación, en este caso el bromotilo gris, que tiene también una capa de teflón. En este caso nos permite trabajar con solventes orgánicos y también es de baja permeabilidad a los gases. Tenemos también un septo especial que es gris con bromotilo negro. Este es un sello especialmente moldeado con un inserto de teflón en la superficie interna y ofrece un sello más adecuado que los otros septa que no tienen revestimiento de teflón. Es una opción ideal para temperaturas inferiores a 125 grados centígrados. Esta septa ofrece características de sellado excelente y una resistencia a los mayores solventes con reducción de núcleos a la alta tolerancia a la perforación. Eh, el teflón proporciona una mayor resistencia química, obviamente, que los otros stoppers que no tienen capa de teflón. Y con respecto a silicona, tenemos varias formulaciones que tienen que ver con la temperatura. Por ejemplo, la S3, ST3, ST201 es la mejor opción de septa cuando las temperaturas superan los 125 grados,
pero son inferiores a 300 grados. En el caso de la silicona roja con teflón natural, también son para temperaturas altas con bajo sangrado y también es una buena opción con temperaturas que no superen los 300 grados centígrados. En el caso de silicona azul con teflón rojo, son septas más delgados de 1.4 milímetros con una cara de teflón y tiene una capacidad de sellado limitada precisamente debido a que la capa de silicona es más delgada que en las anteriores. También tenemos tapas de silicona que no tiene una capa de teflón, pero en su lugar tiene una capa de aluminio. En estos casos se utilizan para temperaturas hasta 170 grados, es decir, que tenemos menor rango de temperatura que con la silicona y el teflón. Tenemos opciones en blancas y en roja. En el caso de la roja podemos trabajar hasta 250 grados centígrados. La silicona azul y teflón natural simplemente es una variación para utilizar con spinning para microextracción de fase sólida y tiene algo de sellado. No es apta para aplicaciones en Headspace precisamente porque es una capa muy delgada de silicona. También tenemos teflones de butilo para sellado de productos liofilizados. Son compatibles con bajas temperaturas de almacenamiento y baja permeabilidad a los gases. Y también tenemos los septa también de teflón con un aro de silicona parecidos al ST101 que son también diseñados para spinning. Ahora vamos a hablar un poco de los viales, y es que a menudo en los laboratorios hay poco tiempo para pensar si realmente algo tan simple como un vial de vidrio nos puede afectar la muestra. Eh, Tenemos varias suposiciones comunes que son relacionadas a los consumibles de manejo de muestra de bajo costo, como viales tapa septa. Dentro de los próximos minutos vamos a hablar un poco, aclarar algunas de estas ideas o algunas de estas suposiciones que podemos tener. Cuando se selecciona un producto para manejo de muestras, como les mencionaba anteriormente, viales, tapas, septa, muchas veces uno no se detiene a pensar en el impacto que puede tener en la integridad de la muestra o la seguridad de la muestra o la calidad de los datos analíticos que se logrará. Simplemente estamos pensando en el análisis como tal, pero no estamos pensando en qué tanto nos puede afectar un vial. En realidad, y en la mayoría de los casos, la preocupación del analista está más centrada en el análisis. Cuáles son los parámetros del método, la columna analítica, el buffer, la calibración del instrumento, etcétera. A menudo en los laboratorios hay poco tiempo para pensar en detalle en algo aparentemente tan simple como un vial, pero a pesar de esto, el vial puede ejercer un efecto importante en los resultados analíticos. Siempre hay suposiciones comunes relacionadas a los consumibles para manejo de muestra y en particular los viales. Eh, Podemos estar pensando si mi equipo es de una marca X, que solamente puedo utilizar los viales de esa marca porque si no se puede perder la garantía del instrumento. Podemos pensar que pues, vidrio es vidrio y siempre y cuando contenga la muestra, no hay mucha la diferencia que haga. Podemos pensar que si tenemos un buen protocolo de lavado o lo que consideramos nosotros un buen protocolo de lavado, que pues vamos a estar bien. Entonces, vamos a hablar un poco en los siguientes slides sobre estas suposiciones y lo que nos puede afectar. Un vial realmente no es simplemente un vial. Tenemos diferentes tamaños para diferentes aplicaciones, diferentes volúmenes, variaciones en tamaño, materiales, perfil, color o hasta la aplicación en la cual van a ser utilizados, pueden resultar una gran variedad de viales para cromatografía. De golpe, si no estamos acostumbrados a un instrumento en particular, es fácil colocar el vial que no es adecuado. Eh, es bueno tener en cuenta eh, perfiles, tipo de rosca, tamaño, para poder asegurarnos que no vamos a interferir con el instrumento. Como mencioné anteriormente, la elección del vial que vamos a utilizar puede tener un efecto bastante significativo, como por ejemplo evaporación, concentración de muestra, contaminación cruzada,
eh, precisamente por temas de reuso o por extractibles del vial. También se puede presentar una falta de reproducibilidad que puede ser comunes en viales de alta expansión, que por lo general son los viales económicos que de pronto pueden tener un origen desconocido o simplemente que son muy baratos en el mercado. Muchas veces utilizamos viales que no son ni siquiera de un tipo de borosilicato. Entonces, es bueno tener en cuenta que se nos pueden presentar problemas y que no todos los viales son iguales. Pero vamos a hablar un poco de las expectativas. En teoría, lo que nosotros colocamos en un vial, vamos a preparar la muestra, lo colocamos en el vial y esperamos que salga en el análisis. Entonces, si partimos del principio que el analista espera que todo lo que se pone en el vial sale, es decir, que todos los analitos de interés que sabemos que están en la muestra, que se deposita en este vial, deben aparecer posteriormente en el cromatograma como resultado del análisis de la muestra. eh, en teoría debería ser así. Sin embargo, también se espera que lo que se coloca en el vial no salga algo extra, es decir, que no se nos presenten contaminantes que pueden ser introducidos por el vial o inclusive por la tapa y el septo. Entonces, la idea es que lo que entre salga, y para poder hacer esto tenemos que utilizar viales adecuados, obviamente evitar el reuso para evitar la contaminación y introducir estos contaminantes. Algunos de los problemas que se nos pueden presentar frecuentemente son la dificultad para replicar resultados, problemas de reproducibilidad y cuantificación, la necesidad de aceptar tolerancias más altas debido a problemas de reproducibilidad, interferencias desconocidas o picos fantasmas, ruptura constante de la curva de calibración por niveles bajos de concentración, cuantificación errónea de la molécula a analizar, reducción visible de la cantidad de analito a lo largo del tiempo, problemas de concentraciones demasiado altas del buffer debido al cambio del pH, altos costos para volver a analizar, obviamente, cuando tenemos que hacer repetición de corridas y la presión de costos, obviamente, la falta de presupuesto por la que siempre estamos sufriendo en los laboratorios. Acá vamos a ver algunos de los perfiles diferentes de viales en esta página. La mayoría de los viales que vemos en la parte inferior de la página son como conocidos como 2 mililitros o 12 por 32. Seguramente hemos oído que en algunos casos se les llama de 1.5 mililitros, de 1.8. Por lo general se les dice de 2. A la hora del té es que estos tres son diferentes nombres para el mismo vial. De hecho, 1.5 mililitros es el volumen máximo de trabajo que se recomienda en el vial. 1.8 mililitros es el volumen que puede contener el vial cuando se llena hasta el principio del cuello, es decir, terminando los hombros del vial. Y 2 mililitros es en teoría el volumen de capacidad total del vial. Entonces, muchas veces estamos hablando de un vial de 12 por 32, pero si estamos viendo acá tenemos 12 por 32 tipo cream top para sello con aluminio. Los siguientes son snap cream, que se pueden utilizar con sellos de aluminio o con tapas a presión. Luego tenemos el vial ámbar, que es de 8 milímetros, una rosca para equipos japoneses antiguos, algunos Shimatsu por ahí. En el siguiente tenemos de boca ancha, que se utilizaban en equipos Waters anteriores. Y bueno, hay una variedad bastante amplia que si simplemente decimos un vial de 2 mililitros, un vial de 2 por 32, podemos estar hablando de 6 tipos de viales diferentes. Entonces, es bueno eh, hablar un poco del perfil de la cabeza del vial para poder identificar con mayor exactitud el vial que estamos utilizando o que vamos a necesitar utilizar en nuestro instrumento. Vamos a hablar un poco de los materiales que se utilizan en la fabricación de viales. Principalmente los más comunes son vidrio o plástico. En el caso de plástico utilizamos polipropileno, eh, que son normalmente para uso con solventes no agresivos y cuando hay volúmenes de muestra reducido. En algunos casos estos tienen un diseño interior que asemeja el de un vial con un inserto ya dentro del vial. Obviamente nos proporciona una recuperación de muestra más alta.
Y también tenemos algunos viales de polipropileno con inserto permanente de vidrio, en el caso en donde la muestra no deba estar en contacto con plásticos. Habiendo hablado de esto, el polipropileno no es el único material plástico utilizado en la fabricación de viales. También existe una resina similar, pero que tiene una mayor resistencia química y a temperaturas. En este caso es de polimetilpentano, se conocen en el mercado como TPX. Obviamente son viales un poco más especializados que se basen un poco más costosos. También tenemos algunos viales en polietileno que son normalmente utilizados en cromatografía iónica. En cuanto a el vidrio se refiere, también tenemos diferentes tipos que tienen que ver principalmente con el coeficiente de expansión que mencioné anteriormente. Tenemos desde borosilicato de alta pureza, expansión 33, a expansión 70, que es aceptable para uso en laboratorios dependiendo de la técnica. Y es realmente los que son aptos para uso en laboratorio. En algunos casos vamos a encontrar que se ven en el mercado viales de soda lime, que son vidrio común, es el vidrio con el que vemos los vasos, las copas de vidrio, que realmente no son los más adecuados para el laboratorio porque tienen una composición química mucho más variada que el borosilicato y en donde los solventes pueden extraer diferentes tipos de trazas. Mencionando esto, además, son viales mucho más frágiles, pero precisamente por eso son mucho más económicos y en algunos casos se ofrecen. La mayoría son fabricados en China. Entonces, si alguno de ustedes compra viales en Asia, es bueno que se aseguren que no les den soda lime. También tenemos en el documento que les vamos a hacer llegar después de la presentación, que tiene información técnica bastante amplia, van a ver una compatibilidad química tanto de viales como de septa. Entonces vamos a ver una serie de químicos y los materiales tanto de los viales como de los septa y les vamos a decir si tienen una amplia compatibilidad o si es una compatibilidad limitada o hasta dónde podemos confiar en nuestros materiales con estos químicos. Esta es las claves para entender el chart. Como les digo nuevamente, esto va a estar en los documentos que vamos a compartir con ustedes posteriormente. Si vamos a hablar un poco de la colaboración del vial y necesitamos decidir si tenemos que utilizar viales ámbar o si podemos utilizar viales transparentes o si definitivamente tenemos que comenzar a forrar los viales. En algunos casos, en algunos laboratorios los forran con sello de aluminio para prevenir la entrada de luz. Entonces, es bueno tener en cuenta, obviamente, la muestra. La primera opción normalmente es utilizar viales transparentes. En el laboratorio es lo más común. Solamente se utiliza ámbar cuando sea totalmente necesario, principalmente porque los viales ámbar tienen un mayor coeficiente de expansión y precisamente lo que genera la coloración en el vial en un momento dado puede llegar a generar contaminación en la muestra. Entonces, no es común, en realidad la expansión de un vial ámbar es 51 contra 33, principalmente los viales de alta calidad de transparentes, pero precisamente por la mayor pureza en el vidrio, si estamos utilizando, por ejemplo, masas, definitivamente para masas se recomienda utilizar viales transparentes. Existen en el mercado también viales que son totalmente negros. Son viales que han sido pintados con, obviamente tienen unas pinturas especiales que no van a afectar la muestra y son pintados en el exterior. Y estos bloquean la luz en un 100%. No son viales comunes, no son aplicaciones comunes para las que se utilizan estos viales. Son a veces complicados de conseguir. Nosotros vendemos, pero tenemos tiempos de entrega que pueden ser bastante largos. Y también son viales que son, precisamente por lo especializado, bastante costosos. Podemos estar hablando de 5 a 7 veces el costo de un vial transparente de una línea premium. Ahora,
Ya que hablamos un poco de la afinidad de las muestras biológicas con el vidrio, por ejemplo, eh, sabemos que en algunos casos estamos analizando muestras que contienen analito que se pueden pegar a la superficie del vidrio. Y también podemos estar utilizando solventes que no son compatibles a los viales de plástico. Entonces, en este caso, tenemos que utilizar viales que tengan algún tipo de tratamiento de superficie. En este caso es cuando vamos a utilizar los viales silinizados. La silinización es un proceso que reduce la tensión superficial del vidrio y forma una barrera hidrofóbica que previene la absorción o el binding a la superficie del vidrio de analitos de interés que estén suspendidos en soluciones acuosas. Si bien estas características ofrecen ventajas sobre el vidrio convencional sin tratamiento de superficie, generalmente las biomoléculas no son polares o apolares. Los péptidos y las proteínas tienen capacidad de invertir su superficie externa dependiendo de la pared del recipiente al que están expuestas. Por esta razón es muy difícil anticipar cómo reaccionará una biomolécula con una superficie polar o no polar. Este puede llegar a ser uno de los mayores desafíos en biocromatografía, ya que en su mayoría tiene muestras de ambos candidatos en sus muestras. Por lo tanto, la ventaja de una superficie silinizada en un momento dado puede llegar a ser también una desventaja en algunos casos para compuestos que no sean polares o cuando algunos de los grupos de siloxanos interactúen con el analito de interés. Obviamente no todo es perfecto y un problema de la silinización, independientemente de qué fabricante o qué marca de viales estén utilizando, es que es casi imposible controlar cuán buena o cuantitativa es la cobertura. Por lo general, la silinización se utiliza sometiendo los viales a un baño de vapor de siloxano, silanoles, perdón. Entonces, es difícil establecer un grosor de la capa de silinización y esto pues es independiente, como les mencioné anteriormente, de la marca de viales o del fabricante de viales, es simplemente inherente al producto como tal. Habiendo dicho esto, también hay alternativas viables como viales inertes. Pero ¿qué es un vial de vidrio inerte? En el caso nuestro es nuestra línea Chromacol Gold. Es un vial que ha sido fabricado de una manera en donde el tubo se trata de una manera más suave y conservadora durante el proceso de fabricación. Los tiempos de proceso obviamente son moderadamente más largos y se utilizan temperaturas más bajas que en la fabricación de una línea normal de viales. Esto genera que la superficie sea menos activa con menores tendencias de unión y fomenta una menor interacción del vidrio con los analitos. Esto significa que los viales inertes nos muestran una absorción más baja para compuestos críticos polares a un nivel de ultratraza. Entonces son viales que por lo general se sugieren para gases masas o líquidos masas. Estos viales también muestran un menor shift del pH en todos los viales que hemos estudiado en el mercado. Pero ¿qué es el shift del pH? El cambio de pH básicamente es que nuestra muestra se ve alterada después de haber sido depositada en el vial. Es decir, que se podría pensar que el pH nunca influye en la molécula, pero a veces podemos pensar que no hay un problema absoluto porque podemos utilizar un buffer para compensar este cambio del pH. Sin embargo, sabemos que los grados de ionización de todos los compuestos en la muestra de pronto no son conocidos. ¿Qué pasa con los detectores de masa? Se necesita una concentración de buffer baja o en el menor de los casos cercana a cero para evitar la supresión de iones y la amplificación de ampliación de pico. Entonces son algunas de las preguntas que nos deben preocupar cuando estamos utilizando viales común y corrientes que nos pueden generar este cambio en el pH dentro del vial. En esta gráfica vemos una comparación del cambio de pH en diferentes calidades de vidrio. La que ofrece el mejor comportamiento es la línea Chromacol Gold de nuestra marca Thermo Fisher Scientific. Es fabricada en borosilicato de origen europeo. Como estamos viendo acá, prácticamente
duplicando el shift, viene el que normalmente se considera el estándar de la industria, que es el borosilicato expansión 33. En tercer lugar, vemos un empate con prácticamente casi cabeza a cabeza con el vial expansión o tipo 51 europeo, que es muy similar al 33 americano. Por último, vemos los viales fabricados con borosilicato chino en expansión 33, que nos pueden generar hasta un chip de 1.6, lo que puede ser bastante significativo. Habiendo dicho esto, no es necesario utilizar un tipo de vial Chromacol Gold para todas las muestras. En muchos casos, un vial de expansión 70 puede ser más que suficiente para los análisis que estamos utilizando. Entonces, no significa que estos viales de expansión 70 o viales de origen chino sean malos. En el mercado chino encontramos productos excelentes, como productos también de baja calidad, pero pues es la naturaleza de ese mercado. Pero como ustedes ven acá, el cambio del shift entre el Chromacol Gold, que es de 0.3 a 1.6 en el expansión 70, es bastante significativo. Entonces, cuando están utilizando sobre todo masas, es en cuando tenemos que estar pendientes un poco de evitar este cambio del pH. Otro aspecto que podemos hablar es el tema de la certificación. Esto genera confusión entre los usuarios, ya que algunos fabricantes hablan de que sus viales son certificados, otros no, pero realmente ¿de qué tipo de certificación estamos hablando? En teoría, la certificación nos brinda seguridad y tranquilidad. Básicamente es lo que el usuario entiende que es un producto que está adecuado para su aplicación, para su instrumento. Normalmente los certificados acompañan a kits, que son vial más tapa más septa. Sin embargo, es importante entender que no todos los certificados son iguales. Para no cometer un error de comparar manzanas con naranjas, yo creo que tenemos que hablar un poco de las diferentes clases de certificaciones que existen en el mercado. Normalmente los viales o los kits certificados para especificaciones solo tienen un sticker que indica que son productos certificados. Es el primer nivel, que son certificados de especificaciones. Esto básicamente significa que los viales o el kit como tal cumple con medidas y especificaciones. Varios fabricantes de instrumentos generan este tipo de certificados simplemente para indicar que cumplen con estas especificaciones y que son específicas a su instrumento. El hecho es que muchos viales que no necesariamente son certificados, de todas maneras deben cumplir con las especificaciones de los fabricantes de instrumentos, de lo contrario no podrían estar en el mercado. Entonces, es algo para tener en cuenta. Muchas veces este certificado de especificaciones es simplemente algo para decir, cumple con mis especificaciones de instrumento. Habiendo dicho esto, es importante resaltar que la mayoría de fabricantes de instrumentos no tienen fábricas de vidrio o de viales. Es decir, lo de ellos es construir, fabricar equipos y por esto tienen que tercerizar su producción. En segundo lugar, las especificaciones físicas de los viales de los diferentes tipos de viales son, como les mencionaba anteriormente, estándar en la industria. Es muy posible que fábricas de viales fabriquen viales para más de una fábrica de instrumentos o más de una marca de viales en el mercado. Puede hablarse de una mala práctica común cuando un vendedor indica que la no utilización de los viales de la misma marca del equipo puede hacer perder la garantía. En realidad, la mayoría o ninguno de los fabricantes de instrumentación va a poner por escrito que una garantía se va a eliminar por la no utilización de los viales de la misma marca. Entonces, es algo para tener en cuenta y eso tiene que ver con las especificaciones de las certificaciones. Lo que sí se debe indicar y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que se debe indicar qué tipo de vial específico se debe utilizar y lo que mencionaba hace unas páginas,
tiene que ver con el perfil de la cabeza del vial, ya sea tipo crimp o si es de tipo rosca, entonces si es de 8 milímetros, de 9 milímetros o de 10 milímetros, ya que esto nos va a indicar si puede funcionar o no en el instrumento. Dentro de las 5 especificaciones que vemos acá, hablábamos nuevamente, la más básica es el certificado de especificaciones. Luego tenemos una certificación líquido LCGC. Esto quiere decir que los componentes de los kits están sometidos a pruebas de gases y de líquidos. Los cromatogramas normalmente están disponibles a solicitud. Después tenemos un poco más de certificación que son para líquidos masas y gases masas. Estos kits por lo general han sido sometidos a pruebas por masas y también tenemos cromatogramas disponibles. Normalmente los viales que se utilizan en estos kits para LC masas y GC masas certificados son material europeo que tiene una mayor estabilidad. Luego tenemos un kit que es de líquidos masas que incluye un test de baja absorción. Estos nuevamente han sido sometidos a pruebas por líquidos masas y normalmente se ofrecen con cromatogramas que pueden estar disponibles ya sea en el kit como tal o a solicitud del cliente. A diferencia del primero, estos últimos 4, todos ofrecen cromatogramas disponibles con el certificado, a excepción del primero, que es simplemente certificado de especificaciones y nos dice, este vial mide esto por esto y tenemos una rosca de tal tamaño. Y por último tenemos el rey de las certificaciones, que son kits para certificados para masas. En este caso, son los componentes de los kits son sometidos a un lavado para remoción de particulado y luego son empacados en cuarto limpio. Eh, una lote representativo se somete a pruebas para GS masas y líquidos masas y los cromatogramas están disponibles. También entiendo que vienen con certificados de certificación de bajo particulado. Entonces, obviamente, a medida que vamos subiendo en el nivel de especificaciones de certificado, vamos a ver que se van subiendo los costos de los kits. Ya hablamos un poco de la calidad del vidrio, de las diferentes expansiones, 33, 51, 70, pero ¿qué significa todo esto? Los viales de vidrio para automostrador normalmente se fabrican a partir de vidrio hidrolítico de primera clase. Como les mencionaba, son expansión 33, 51, 70, que son los más comunes. Es común en nuestro territorio que se puedan encontrar viales de soda lime. No son adecuados, pero se consiguen y la idea es evitar su uso dentro de lo posible. Teniendo en cuenta la idoneidad del método de farmacopea, la calidad y composición del vidrio impactan si una muestra puede ser absorbida dentro de las interacciones polares o a los efectos quelantes de los componentes del vidrio. La diferencia en los grados de expansión del vidrio se basa en la composición del contenido de ingredientes secundarios. Estas diferencias son la razón de los diferentes efectos de absorción para las muestras. Recordemos que absorción es un concepto que se utiliza dentro del terreno de la física como referencia al proceso y resultado de absorber. Este verbo elude a la atracción y retención que realiza un cuerpo en su superficie de iones, átomos o moléculas que pertenecen a un cuerpo diferente. Entonces, cuanto más bajo el grado de expansión, los grupos menos activos de silanol permanecen en la superficie y se esperan menos efectos de absorción polar. Cuando menor sea la concentración y volumen de la muestra, mayor será el riesgo de absorción, por lo cual se sugiere la utilización de viales con insertos de volumen reducido. Acá estamos viendo unas fotografías con microscopio magnificadas sobre cómo se ve la superficie de un vidrio tanto transparente como ámbar. Hace un rato mencioné que de pronto se puede llegar a suponer que el vial es un material liso y sólido, pero pues acá estamos viendo que puede tener
una superficie de cierta manera irregular que puede atraer eh, o sostener partes de nuestra muestra. Cuando sometemos estos viales a lavados, vamos a estar generando una abrasión en este vidrio. Y si alguno de ustedes lava y reutiliza los viales en el laboratorio, van a notar que el vial comienza a perder transparencia a medida que se somete a lavados, ¿cierto? Se puede hablar de que se está rayando el vidrio y por eso se ve de un color un poco menos transparente y toma un color un poco más blanco. Esto significa que se están generando fracturas muy pequeñas en donde vamos a comenzar a tener retención de muestra o mayor absorción en nuestro vial. En esta imagen podemos ver cómo la composición química aproximada de las tres expansiones que mencioné anteriormente funcionan. Como verán, entre más bajo el coeficiente de expansión, más puro es el vidrio, más puro se considera el vidrio, y esto significa además menos interacciones posibles con la muestra. En el caso de los viales de color ámbar, la introducción de metales que generan precisamente la oxidación que dan color es lo que da este color ámbar. La desventaja, nuevamente, como mencioné anteriormente, es que podemos tener alguna interacción con nuestra muestra, obviamente siempre y cuando sea muy agresiva. Por eso mencioné anteriormente que lo ideal dentro de lo posible, a no ser que sea un requerimiento, es utilizar viales transparentes, a no ser que obviamente la aplicación nos pida utilizar material ámbar. ¿Por qué no se deben lavar los viales para cromatografía? Es algo muy común en América Latina, seguramente se presenta en Perú. eh, Tiene que ver principalmente porque en el pasado no había una oferta de viales amplia en el mercado. Un paquete de viales podría encarecerse muchísimo precisamente por el transporte, que no se traían 100 paquetes de viales, que no había una distribución pues fuerte como la tenemos ahora en Perú. Y los usuarios tenían que comprar un paquete en Miami y traerlo por FedEx o UPS, y pues obviamente un paquetico de vial podía costar en Perú 200, $300. Entonces, obviamente, se generaba la necesidad de tener que lavar y reutilizarlos porque pues era un material muy costoso. Pero ya que tenemos una disponibilidad amplia, que tenemos varias opciones, tenemos que salirnos un poco de las prácticas antiguas y vamos a hablar por qué. Eh, Podemos, como mencioné anteriormente, tener algunas asunciones de que tenemos lo que consideramos nosotros un buen protocolo de lavado, eh, y ellos pueden decir o utilizamos los viales así como los lavamos como otros materiales de vidrio, como un matraz, como un beaker, etcétera, pero en realidad son usos diferentes. También tenemos en cuenta que si tenemos un vial que sea certificado, particularmente los que tienen cromatograma, una vez son utilizados la primera vez, ya el certificado deja de funcionar. Es decir, que si lo lavamos, ya pierde validez el certificado. Eh, Obviamente, el tema que mencioné anteriormente, el tema de presupuesto es bastante importante. Y también, en algunos casos, podemos decir que ya tenemos identificados los picos que se generan por el lavado, así que ya no son fantasmas. Entonces, en teoría, estamos buscando ahorrar dinero. Lo importante es que el lavado y la reutilización de viales es una práctica que por lo general viene heredada y ya está grabada en el ADN de los analistas, pero no es una buena práctica. En teoría, lavar y reutilizar los viales no es muy diferente, como mencionaba, a lavar otro material de vidrio. Sin embargo, es muy difícil sacar estos detergentes o eliminar todo lo que está dentro del vial sin dañar el vidrio. Vamos a ver un poco acá que eh, tenemos que tener en cuenta, como les mencioné, que el vidrio no es totalmente liso. En realidad es un material poroso. Es una porosidad minúscula, pero es lo suficientemente grande para alojar contaminantes. Acá estamos viendo algunas fotografías de la microestructura de la superficie del vial, de un vial transparente. Como vemos, los viales nuevos tienen una superficie un poco más lisa que los viales que han sido lavados. Y estamos acá viendo que no es una magnificación bastante amplia. Si vamos a magnificar un poco más esta imagen, vamos a ver que se generan
hojuelas que se pueden desprender del vial, o simplemente entre esos espacios se alojan contaminantes de la muestra anterior, que nos pueden obviamente generar problemas en los cromatogramas. Esta fotografía que estamos viendo es ampliada 500 veces con respecto a lo que capta el ojo humano y nos muestra precisamente estas fracturas, estas fisuras que mencioné anteriormente. ¿Qué problema tenemos con estas placas placas minúsculas que se pueden comenzar a desprender del vidrio? Esto nos va a generar contaminación dentro del instrumento, que nos va a generar obviamente gastos más altos, precisamente por mantenimiento y porque el equipo no está funcionando bien. A veces no sabemos por qué el instrumento no está funcionando bien, y no es que un instrumento no sea robusto, y podemos estar hablando de cualquier marca de instrumento, y no es necesariamente porque el instrumento no sea robusto, pero porque estamos eh, reutilizando viales que pueden estar generando contaminantes dentro del instrumento. Acá estamos viendo algo similar al anterior, pero con ámbar. La foto de la derecha es un vial ámbar nuevo. La foto de la izquierda es la foto del vial que ha sido utilizado y lavado varias veces. Acá estamos viendo magnificada 500 veces. Y como ustedes pueden observar, el daño es significativo. Obviamente, por la expansión del vidrio es mayor y es menos resistente precisamente a estos, o es más susceptible precisamente a estos daños. Eh, Estas fracturas se conocen como glass lamellae, y por muchos años han sido causa de investigaciones por parte de la FDA en los Estados Unidos, ya que son consideradas causantes de contaminación inorgánica en vacunas y otros elementos in vitro. Por eso ustedes ven que en Estados Unidos y en Europa está prohibido la reutilización de viales en el laboratorio. Eh, Dentro de los documentos que van a recibir, ya sé que estamos muy cortos de tiempo, pero van a recibir el estudio que hicimos precisamente sobre el lavado y reutilización de viales, en donde están los cromatogramas que muestran todos los efectos que se generaron con los viales que se analizaron. Pero bueno, lo importante es que acá vamos a tener en cuenta que muchas veces lo que no tenemos en cuenta cuando estamos ahorrando y al lavar viales, no comprando viales nuevos, estamos generando otros costos, como el costo de detergentes o los reactivos que estamos utilizando para lavar los viales, el costo de la mano de obra que se genera para lavar esos productos, que de pronto puede tener un costo relativamente bajo, pero pues no nos damos cuenta que los viales nuevos tampoco son tan costosos ahora. El costo de la pérdida de muestras cuando se presentan picos extraños y nos toca repetir muestras, el costo resultante por la pérdida de tiempo del analista cuando se deben correr nuevamente estas muestras, y el costo resultante por la pérdida de productividad. Eh, Cuando tenemos una productividad adecuada de resultados confiables, el laboratorio puede producir mayor cantidad de muestreo, lo que genera mayores ingresos y no gastos para el laboratorio. También hemos visto en América Latina que se presenta la reutilización del septa, es decir, que tratan de limpiarla con solventes y darle unas cuantas inyecciones más, pero acá estamos viendo que también esto genera una serie de contaminaciones, principalmente en el instrumento, eh, que nos está dañando algunos elementos internos, como liners, por ejemplo, y bueno, son mantenimientos más costosos que simplemente cambiar la septa y utilizar una tapa nueva. En el estudio que ustedes van a recibir, van a encontrar información de los efectos en gases masas. Vamos a ver corridas que se hicieron con 3 réplicas de viales y van a ver los cromatogramas. Van a ver cómo los efectos que se encontraron nuevamente en el liner, y en algunos casos el tiempo que duró parado el instrumento precisamente para limpieza y mantenimiento, lo que genera, el costo que genera tener ese instrumento parado, realmente no se compara con simplemente utilizar un septa nuevo. Para líquidos también encontramos unos efectos bastante interesantes. Como les digo, todo esto está en este documento que van a recibir, que espero que sea de bastante utilidad para ustedes. Resumiendo, en todos los casos, componentes adicionales fueron encontrados en
GC masas, como lo verán en el documento. El tiempo muestro de instrumento en GC se incrementó bastante debido a la mayor frecuencia de reemplazo de los liners de inyección. En cuanto a HPLC, se evidenció la introducción de picos adicionales en modo wave con volúmenes de inyecciones muy bajos. Y cuando utilizaron septas que estaban siendo reutilizados, se agregó en el experimento de contaminación de la inyección y fue evidenciada los resultados de líquidos masas. En conclusión, no es bueno lavar los viales y reutilizarlos. A pesar de que los estén tratando de utilizar para el mismo tipo de muestra, vamos a incrementar tiempo muerto del instrumento, vamos a tener necesidad de repetir corridas, vamos a tener pérdida de muestras y desperdicios solventes, vamos a tener la necesidad de reemplazar con mayor frecuencia otros consumibles que son más costosos como los liners o las columnas inclusive, y otros costos asociados de elementos de limpieza que, al igual que el tiempo del personal calificado en tareas que realmente no son productivas. Y esto es todo lo que tengo para hoy. Les agradezco muchísimo. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Juan. Muy interesante toda la información que nos has proveído. Estoy segura que iba a ser de mucha importancia y utilidad para todos los asistentes, sobre todo porque día a día se tiene el contacto físico, ¿no? Con el vial, con la septa, con la tapa, y muchas veces no conocemos todos estos fenómenos que pueden estar ocurriendo. Entonces, en unos momentos vamos a pasar una encuesta. Por favor, estén atentos en el chat y a la vez también, por favor, pueden ir escribiéndonos las consultas que pudiesen tener al respecto para que Juan pueda estar absorbiéndolas. ¿Mm? A ver, voy a ir revisando si tenemos algunas consultas. A ver, Juan, te voy leyendo las consultas, ¿te parece? Por favor. Ok, empezamos entonces. A ver, déjame ubicar. A ver, acá tenemos una pregunta. Para que comente sobre la calidad y tipos de materiales que influyen en el resultado del análisis, ¿se pueden reutilizar? Perdón, repito la pregunta. Calidad y tipo de materiales influyen en el resultado del análisis, ¿se pueden reutilizar? ¿Reutilizar los viales? No especifica en realidad si la persona que ha escrito esto de repente pudiese aclararla, pero Okay. pudiésemos ir viendo, ¿no? En Tanto teoría, en septas, en viales. en teoría, septas definitivamente la sugerencia es nunca reutilicen. Para los viales tampoco es recomendado. Pero en teoría, un vial de mayor expansión es más susceptible a daño con el lavado. Entonces, un vial de expansión 70, un vial de expansión 51 va a sufrir más y por eso vimos en las fotos de los viales ámbar que la superficie se veía muchísimo más afectada. Pero a pesar de eso, también el vial de más alta pureza, el de expansión 33 o inclusive un Chromacol Gold, va a ser afectado precisamente por el lavado. Entonces, en teoría, obviamente un vial de mayor calidad va a resistir un poco más alguna abrasión, pero pues no es recomendable reutilizar los viales. No te estoy escuchando, Anelida. Aló, ahora sí me escuchan. Ahora sí te Disculpen que escuchamos. active el micrófono sin querer. Tengo aquí otra consulta, Juan. Preguntan si someter a ultrasonido los viales, someterlos a ultrasonidos es aceptable. Es la misma situación. En algunos casos hemos visto
No tanto en tema de viales, porque pues obviamente con viales someter a ultrasonido a temperatura puede llegar a también afectar el vial. Hemos visto que en algunos casos otros materiales de vidrio como liners se han sometido a ultrasonido para remoción de la carbonización que se genera precisamente por contaminación. Son cosas que no son, a veces le estamos gastando mucho tiempo e inclusive dinero a experimentar para seguir reutilizando materiales que no tienen un costo lo suficientemente alto que generen realmente un ahorro significativo. Entonces, lo mejor, nuevamente les digo, es los viales como tienen en Europa y en Estados Unidos, en Japón, está prohibido la reutilización precisamente para evitar problemas de contaminación cruzada, problemas de simplemente de falta de confiabilidad en la cromatografía, ¿no? Entonces acá tenemos que analizar qué es más importante para nosotros y obviamente la confiabilidad de los resultados es primordial, ¿no? En el pasado, con los costos que existían de viales, precisamente por la falta de disponibilidad en el mercado, pues es comprensible que teníamos que buscar la manera de hacerle trampa al centavo, ¿no? Pero ya en este caso se consiguen viales de muy buenos precios en el mercado que, como les digo, muchas veces estos procesos que estamos viendo cómo nos inventamos para limpiarlos pueden ser más costosos que comprar un paquete nuevo. Ya listo, pues. Así es. A ver, ¿alguien más que tenga alguna consulta? Pues bueno, les agradezco muchísimo. Espero que Parece que no. el contenido haya sido de provecho y bueno, les vamos a estar enviando unos brochures bastante interesantes con información técnica sobre los septas, el estudio que se hizo sobre el lavado y reutilización de viales, en donde están todos los datos científicos de cómo se estudió. Y también vamos a hablar sobre la calidad de los materiales de vidrio y la compatibilidad química, pues para que lo tengan como referencia. Gracias, Juan. Juan, un minutito más, por favor, porque aquí alguien se animó a escribir una pregunta. Te Ok, la leo gracias. rapidito. ¿Cómo se Gracias. reconocen las septas óptimas para HPLC y GC? Normalmente tiene que ver con la aplicación, con qué tipo de muestra estamos utilizando. Como mencioné anteriormente, en algunos casos, dependiendo del instrumento, vamos a necesitar un durómetro mucho más fácil de penetrar porque la aguja del instrumento nos va a presentar limitaciones. De igual manera, los solventes que estamos utilizando dentro del vial nos pueden causar que tengamos que utilizar un septa de una manera y otro de otra manera, ¿no? Entonces, es bueno con este documento que les vamos a enviar, les va a dar las herramientas precisamente para que analicen dentro de la técnica que están utilizando, qué solventes están utilizando y cuál es el objetivo para escoger el septa más adecuado para esa técnica en particular. Es muy subjetivo. Todos los septas son buenos, todos son buenos para alguna aplicación en específico. No necesariamente el más caro es el mejor. Y esto es algo que es bueno tenerlo en cuenta. No necesariamente siempre el más caro es lo mejor. En muchos casos el más económico puede ser el más adecuado. Entonces, todo tiene que ver con cuáles son las características que estamos utilizando en nuestro análisis. En ese brochure van a encontrar todas las herramientas que van a necesitar para poder decidir cuál es el septa más adecuado para su análisis. Gracias, Juan. También recordarles que Termo tiene una línea bastante completa, tanto de viales en diferentes medidas, tapas, septas y muchos consumibles más que se trabajan en laboratorios para la parte de cromatografía. Juan, muchísimas gracias por tu Muchísimas gracias a apoyo en esta ustedes. oportunidad, igualmente al todo público que se ha podido conectar, y bueno, agradecerles y pedirles que sigamos cuidándonos. Ya Claro que pronto, sí. pronto vamos a salir de toda esta situación. Así Muchas es. gracias, síganse conectando y revisando también nuestro LinkedIn de RPA y Facebook, que estamos siempre renovando e invitándolos a siguientes webinars. Muchas gracias. Feliz fin de semana para todos. Hasta luego. Hasta luego.